desgraciado infiel, por ejemplo, ¿no? O alguna pregunta así. Y y de pronto mi mamá, ¡ay, vete! Ale, ¡ay, pero cómo es posible que estés oyendo! Ese no es de niños, hazte para allá. Entonces yo ya lo había oído. Y entonces, ¿qué generaba? Una sensación como de yo no ser confiable, de que entonces yo no, ella no me podía a mí decir las cosas y entonces de generar desconfianza y de que a mí las personas me tenían que engañar y yo tendría que descubrir, que espiar, por ejemplo, y empecé a hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, en las recámaras, en la recámara de mis papás, una vez, luego mi mamá lloraba, pero lloraba quedito, entonces yo pegaba el oído así, o luego hasta me ponía pecho tierra a ver si por la rendijita de abajo de la puerta alcanzaba yo a ver qué estaba pasando, por qué lloraba, si mi papá le había pegado o si los dos estaban llorando, y era una pinche angustia además, y el querer saber qué sucede, ¿no? Entonces, pues me decían que como que no tenía derecho a saber y que no pasaba nada. De tal grado que yo, por ejemplo, llegué a ver a mi mamá pues ahí con las lágrimas y así, roja, porque además ella es muy blanca, entonces se pone muy roja o se ponía muy roja cuando lloraba y y yo, ¿por qué estás llorando? No estoy llorando, no estoy llorando, chamacaste para allá. Y yo así como, ay, güey, pues, entonces, qué está haciendo, no? Y me decía, no estoy llorando, es que estoy irritada o me mojé la cara o cualquier cosa así, ¿no? Y provocó un síntoma de codependencia, ¿no? En mi persona, que es dudar de mis propias percepciones, ¿no? Eh, decir, bueno, si no está llorando, entonces yo soy una pendeja que ve mal, ¿no? O sea, yo veo lágrimas, veo ojos irritados, cara roja, moco escurriendo y la veo así, pero eso no es llorar. En mi mamá eso no es llorar, entonces ando mal, seguramente ando mal. ¿Y qué pasa cuando ya llego a la juventud y adultez, ¿no? Veo signos, por ejemplo, en un varón, en mi pareja, en turno, en el novio en turno. Entonces veo signos y digo, oye, como que ya te estás tardando mucho en hablarme o ya nos vemos menos, ¿no? O cuando está fulanita de tal, por ejemplo, si fuera en el trabajo, tú como que te haces guaje y no te acercas a mí y veo y ya que no está esta chava, entonces sí, ya te acercas y existo y me besas o lo que sea, pero cuando está, no, me decían, no, estás mal, no, nunca pasó eso, nunca. Y yo así como que decía, ay, ¿será que no? Y entonces ponía más atención, como cuando yo era pequeña, ¿no? A poner más atención en esa persona. Y ahí entonces se opera ese trastorno del pensamiento. Una, el autoengaño, ¿no? Porque, ¿qué creen? Yo acababa diciendo, sí, a lo mejor no, estoy mal yo, como cuando era chica, autoengaño. Luego, la cuestión ilusoria, porque estaba yo tan atenta de decir, a ver, entonces si el fulanito por favor hacía un gesto, a lo mejor se cansaba de la espalda y le hacía así y algo, y yo decía, ay, quiere verla, está viendo así porque quiere ver a la güey esa, ¿no? Y la obsesión, porque pues estaba yo ahí checando obsesión y compulsión. Entonces, los tres principales trastornos del pensamiento en las personas adictas, que como mencioné son obsesión, ilusión y autoengaño, pues estaban operando y hasta mezclados. Y doy este ejemplo porque las cosas a veces no son puras, como las heridas de la infancia, que tampoco son puras, ¿no? Así decir, ¿cuál tendré? ¿O cuál te detonó? No es cierto, esto está mal, es un análisis incorrecto, porque una acción, un daño de pequeño puede impactar incluso en las 5 heridas, una sola acción, ¿no? Por ejemplo, esto de que mi mamá me dijera que no era cierto, que no estaba llorando o que me haga yo para ella porque eso no lo debía yo de escuchar, cuando ya además lo había oído y en lugar de darme una explicación adecuada para medio sacarme de la conmoción o de la duda, me hazte para allá, ¿no? Entonces, el hazte para allá tiene una herida de traición, ¿no?
tiene injusticia, porque entonces ella era más amable y así tenía más confianza con sus amigas o parientas que con su propia hija. Injusticia, traición, ¿no? Humillación, porque yo me sentía avergonzada y humillada a eso de hasta para allá como si fuera una porquería, una basura, de que estorbas y me veía con molestia, por ejemplo. Ahí ya van tres y ahí también entra la herida del rechazo, de que el padre de mi propio sexo me está sacando del lugar, ¿no? Entonces, una acción genera muchas heridas y por tanto impacta también en el pensamiento, en la forma de percibir, y entonces puede ser que también estos trastornos se mezclen, que es a lo que quiero llegar, ¿no? Que no son puros. Y una cosa así que coronó, como dicen, la cereza del pastel, fue que, y eso yo estando en grupo, yo ya tenía seguimientos, no era nuevita, tampoco tenía un chorro mil años, pero sí de veras ya tenía mis 24 horitas, y me hice novia de un compañero de un grupo de codependientes, y que pues que era divorciado y pues libre, ¿no? Eh, bueno, me hice su pareja. Entonces el cuate casi siempre los fines de semana nos veíamos y empezábamos a entrar en una rutina de que el viernes es así o el sábado y el domingo un ratito porque yo me iba a ver a mi mamá, ¿no? O si me había quedado con él el sábado a dormir, era desayunas y yo ya me iba a él a dejar a donde yo le dijera, ¿no? Y de pronto, en esta ocasión, pues cuál pinche rutina, se rompió porque resulta ser que pues no me habló. Era viernes, incluso me había mandado un mensaje ahí de que te hablo al rato, ¿no? Y pues yo me fui al grupo, ¿no? Y el güey no llegó. Y de pronto estaba un poco antes de terminar la junta. Supongan que terminaba 8:30, entonces a las 8:22 me marca, 8:25. Y yo así, pues, ¿qué hago, no? Así, no, vi el teléfono y pues dije, no, pues no puedo salir para contestarle, ahorita que termine le hablo. Y ya, ¿no? Y pues cuando salí, los abrazos, pues dieron 8:40 y algo, y entonces dije, no me ha hablado. Total, de que le marqué y mandó a buzón y dije, bueno, ya veo una amiga y una compañerita, muy guapa ella, de un cuerpo más bien muy bueno, una figura, y le dije, pues vamos a tomarnos un café mientras, ¿no? Pues fuimos. Y ya le platiqué, le dije, oye, pues es que fíjate que yo ando con fulano, no sé qué. Y se hizo cara así de, ¿andas con fulano? Porque a mí me invitó a salir el otro día. No pasó nada ni nada, pero me invitó al cine y yo así, ¿no? Y bueno, yo la sentí muy amigaza mía en ese momento y le dije, pero ahorita estoy angustiada porque fíjate que no me habla y tal, y sonó el teléfono, pero pues él sabe que la junta termina a tal hora, ¿no? Y de pronto, pues dijo, ay, ahorita te ha de hablar. Bueno, nos dieron casi las 10 de la noche y pues yo le volví a marcar y a buzón y dije, pues ya, ¿no? Ya no sé qué va a pasar porque normalmente el viernes nos quedábamos juntos. Y de pronto suena el teléfono de ella y el cuate le marcó a ella y ella puso cara así de, es él, me dijo, ¿no? Y ya, y finalmente no me habló ni el viernes, ni sábado, ni domingo. Entonces ahí, pues imagínense todo lo que se generó en mi trastorno de pensamiento, en la obsesión, y al demás sí le habló a la otra que estaba muy guapa y que ya le había invitado al cine, y que por ahí ella me platicó que hasta le ofreció regalarle un celular, ¿no? Y entonces, para el lunes, o sí creo que para el lunes en la noche yo ya no aguanté, yo llegué a la junta, al grupo, no sé qué, el fulano sigue sin llegar, y le marqué, recaí gacho ahí porque le marqué de un teléfono público y contestó. Y yo, oye, ¿qué pasa? Estoy preocupada, X, ¿no? Y molesta. Ay, no, pues es que
tuve muchos problemas, luego te digo no sé qué, pero ya salí, mi amor, pero te hablo mañana y yo así como, no, mañana no, ahorita. Y dice, ay, ¿quieres que vaya por ti ahorita, princesa? Ahorita voy, ayer eran más de las 10 de la noche, pasa por mí, nos metimos a un Sambors, yo no había llegado a la casa, por ahí estaba mi hijo además esperándome en la casa, y yo en el pinche Sambors que ya no había casi nadie, y por verlo, ¿no? Por la pinche obsesión, la compulsión. Y el cuate me dice pues, que en realidad a él luego le entraban estados de angustia y que se necesitaba aislar, que yo entienda que pues también es un codependiente. Y yo me autoengañé. Es decir, digo estos ejemplos porque empecé a anular todos los síntomas, todo, para decir, ay, pues sí puede ser, ¿no? Y todavía le dije, oye, pero es que le hablaste a esta niña, a la guapa. No le hablé. No, oye, pues yo lo vi, me lo enseñó, es más, ¿no? Ah, sí, ya cuando se vio acorralado. Sí, ya me acordé. No, es que precisamente porque me sentía muy angustiado, le hablé pues para que me escuche. ¿Y por qué no me hablaste a mí? Le dije, no, es que pues yo no quiero que tú me oigas angustiado y lloroso. Bueno, total, viene el autoengaño, ¿no? Y yo dije, ay, pues sí puede ser que sí es cierto, ¿no? Es mi enfermedad, seguro es mi enfermedad y el cuate bien. Pues pasó el tiempo, me tocó irme a un viaje de trabajo de 3 semanas. Primero yo le hablaba, quedamos en que yo le hablaba, y pues me contestaba y de pronto otra vez un fin de semana, creo antes de venir, ¿no? Antes de que yo tuviera que regresar, pasa lo mismo. No me contesta el viernes, no me contesta el sábado y yo dije, no, pues otra vez la misma engadera, por decirlo así. Y entonces ya dije, pues ya vale, ya no le voy a marcar. Ya se acabó, ya. Regreso y efectivamente no le hablé ni nada. Y pero antes cuando me fue a dejar al aeropuerto, pasó algo también similar. Yo le había dicho a esta amiga guapa que me iba a ir, hagan de cuenta que yo me iba el 18 y le dije que el 17 porque yo quería apartar el 18 para él, porque la despedida, porque me iba yo a ausentar 3 semanas, entonces no quería otra cosa más que estar con él, ¿no? Dejarme a mi hijo listo, sus cosas y todo, y luego irme con él. Entonces, mi amiga me habló, me metí al baño, me habló y me dice, ay, ¿cómo está? Le dije, ay, pues ya me fui, ya llegué al lugar, no sé qué, y ya, salí del baño, del aeropuerto, él estaba sentado en un café, y suena su teléfono, y veo que era ella, y yo dije, ah, qué cabrón, apenas se supone que yo ya no estoy en México y le habla, ¿no? Entonces, como yo venía de espaldas, sí alcanzó a contestar y le dijo, sí, ahorita nos vemos, no sé qué. Y finalmente luego le dije, ¿con quién te vas a ver? ¿Qué pasó? No, pues que con fulanita, porque es que me siento muy triste y muy solo porque te vas y pues vamos a ir a tomar un café y a platicar. Y como yo pues tenía que mostrar mi recuperación, ¿verdad? Pues dije, no, sí, mi amor, yo confío mucho en ti y sí, claro, ¿no? Yo según muy recuperada. Y lo que estaba operando ahí, pues mucho era el autoengaño. Y estoy hablando así de algunas cosas salteadas que son verdaderas evidencias, ¿no? Y bueno, pues ya la última fue esa desaparición. Cuando yo regresé de ese viaje, esa amiga me habla y me dice, ay, ¿cuándo regresaste, mujer? Le digo, ay, apenas. Ya llevaba ya aquí 10 días. Y le dije, 3 días, pero algo, ¿no? Y pues enseguida le avisó a él, el cuate me habla indignado porque no le hablé, entonces le dije, pero tú no estabas, lo negó, y bueno, para no hacerles el cuento, se volvió a reanimar la cosa porque entonces nos quedamos de ver y según yo pues ya no iba a haber nada y acabó que sí había algo y seguí con él nada más como 3 semanas más y en alguna de esas ocasiones, de esas noches románticas, pues yo me metí al baño de donde él vivía y yo ahí ya tenía mi cepillo de dientes que él me dijo, mira, este es tu cepillo, tu X productos. Yo veía en el botiquín del baño
veía productos de dama, hasta spray, ¿no? De ese spray, yo dije, este güey, pues hombre, pelo corto y medio, pues no calvo, pero tampoco era, ya no tenía tanto cabello. Dije, pues bueno, ¿no? Entonces veía cremas de mujer y un día me vio viendo y me dijo, ay, no vayas a creer que soy gay, es que yo uso todo eso porque en el club, y él tenía ahí delirios de grandeza, ¿eh? En el club deportivo donde voy, que es muy nice, pues hay muchos productos y uno abre. Y entonces yo veo, ¿no? Que además él veía como que yo fuera una persona de clase muy inferior, que no tenía menor idea de los putos clubs deportivos y que en su club había acceso a tener spray, lociones, tal, y que le daban todo ese kit, ¿no? Y entonces que él ya se había acostumbrado. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo? Es el autoengaño, ¿eh? Porque yo hoy digo, ¿cómo en un club deportivo para caballeros les van a poner spray para dama, no sé qué, a los hombres, ¿no? Y su kit de tubos para que se hagan rulos, porque era un club nice, ¿no? Es el autoengaño, ¿no? Porque yo otra vez dudé y dije, ay, sí será. Bueno, el spray no creo, pero como él es sí se arreglaba muy bien y se compraba ropa muy bonita y todo, dije, pues puede ser, y ahí está otra vez el autoengaño. Pero ese día que les platico, pues yo no vi mi cepillo de dientes, dije, ah, chingada, mi cepillo, mis cosas, ¿no? Las mías, y empiezo a buscar, y que le hago así arriba al coso donde está el espejo y todo eso, y chingue su madre, que agarro dos, jalé, dije, aquí están los cepillos, y saco dos igualitos rosas, porque además me compró un cepillo rosa. Dije, ay, cabrón, dos cepillos rosas. Y previo a eso, antes de irme de viaje, en su escritorio, por ejemplo, que lo tenía bajo llave, un día abrió y había una como donita así, ¿no? Como de plástico. Le dije, ¿qué es esto? Ay, había unas pulseras de mujeres. Son de mi hija. Y todo esto que ves es de mi hija, porque en alguna ocasión vi el cepillo con cabellos güeros y largos, y no eran míos ni de él, ¿verdad? No, es que mi hija, y se pinta el pelo y eso. Pues sí, dije, pues sí, su hija. Entonces, cualquier cosa que hubiera de mujer, pues es que su hija, que lo visitaba tanto, pues le dejaba ahí sus cosas, ¿no? Y pues yo dije, pues sí, yo debo de ser confiada. En el grupo me dijeron que yo debo confiar, ¿verdad? Entonces, le sacó la pinche donita esa y le digo, tenía un botoncito ahí algo y que empieza a vibrar la madrecita esa. Y pues yo nunca la había visto ni nada y le digo, ¿qué es esto? Y me dice, ay, luego lo uso contigo, rómpela, deshazla, tiene mucho tiempo aquí. Y yo me fijé, intuí que era algo sexoso, y sí resultó ser algo sexoso, una cosa vibrante para, según el mejor aplaceramiento. Y el autoengaño, ¿no? Con romper la pinche donita y tirarla a la basura, entonces quería decir que no pasó nada, porque ahí no me pudo decir que era de su hija. Entonces me dijo que se fue quedando ahí con el tiempo porque a su ex le gustaba. Por eso intuí que era una cosa así. Si esto no es autoengaño, pues, porque yo sí he dicho que el güey me engañó, ¿verdad? Y pues sí, pero ¿quién se engañó realmente? ¿No? Entonces son cosas que suceden mucho, que yo he aprendido mucho en los grupos a decir, es que, como decía un orador muy bueno, el padre Sosa, decía, no, mijita, es que no te engañó él, güey, te engañaste tú y te engañaste desde hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, el padre Sosa dio una cosa de que una vez llegó una mujer y le dijo, ay, padre, reverendo, es que he vivido engañada por 40 años con este hombre. Y le dice el padre, ¿te engañó durante 40 años, hija?
No, me engañó él, me engañé yo, cabrón, pensando en que este cabrón iba a cambiar, en que cuando tuviéramos hijos iba a cambiar, en que cuando los niños estén más grandecitos y hubiera estabilidad, económica iba a cambiar, en que cuando fueran a la primaria iba a cambiar, y así, iba a cambiar el fulanito, ¿no? Y se dio cuenta después de 40 años de que la que se engañaba era ella. Entonces, le doy mucha importancia a este pensamiento de autoengaño y un tiempo especial, porque ese ha prevalecido mucho y yo lo he escuchado mucho en los grupos, sobre todo de personas codependientes, ¿no? Otro tipo de autoengaño es, por ejemplo, la justificación de lo que hace el otro. Por ejemplo, oye, te maltrató, te golpeó, te sacudió, ¿no? Ay, no, bueno, sí. Primero cuando acaban de ser maltratadas, ay, sí, desgraciado, y la lloradera, y si tienen grupo, va uno a grupo, y si no, pues a llorar a donde se pueda, o con la amiga o el amigo, ¿no? Y es un desgraciado, no sé qué. Y después decir, oye, ¿qué pasó con eso, no? A los 15 días. No, es que yo lo hice enojar, la verdad tienes razón. Sí, tienes razón, porque sí lo hice enojar. Y ahí viene la justificación. Justificar las acciones incorrectas. Porque hay dos niveles. Es decir, hay uno en el que yo, en un programa como este, tengo que ser honesta y reconocer lo que yo hago mal. Porque de eso se trata como dicen, trabaja contigo, ¿no? Entonces yo digo, a ver, ¿qué he hecho mal? ¿No? Ah, pues sí, estoy chinga y chinga, perdón las palabras, chinga y chinga al fulanito ¿con quién estás? Pero contéstame, oye, pero te estoy hablando, y marca, o cosas así. Hice mal, sí, pero eso no justifica que el otro haga mal, no justifica, porque hay gente que yo podría estar haciendo esas cosas y mejor se alejaba de mí, pero no se quedaba a hacer daño o a engañar o a entrar en una situación deshonesta o de conflicto, como el fulanito que así como que me dijo, ay, te hablo un día de estos, dame chance. Y pues ya luego me di cuenta que no quería. Y yo fíjense que fue algo muy curioso porque tampoco sentí mucha obsesión. Y yo digo, ¿por qué me obsesionaba con los enfermotes, cabrón? No me obsesionaba con el sanito. Yo por ahí tuve uno medianamente sanín, que no era alcohólico ni drogadicto, su bronca era la mamitis, ¿no? Pero bueno, ahí más o menos me trataba bien, fiel, ¿no? No era rico ni nada, pero pues compartía bien de lo que tenía y todo esto. Y el problema era la mamá, porque, o sea, no la mamá, sino su mamitis. Por ejemplo, en alguna ocasión íbamos a ir al cine y llega corriendo, ya era la hora, estaba mi hijito lo conocía, de hecho era su entrenador de fútbol, ¿no? Que ahí yo también siempre me metía en la vida de mi hijo, a meter mi enfermedad, cabrón. Y el fulanito llegó corriendo, sudando unos minutos antes. Le dije, ay, apúrate, ya estamos listos, ya va a empezar, hay que tomar un taxi. Y me dijo, no, te vine a avisar que no puedo porque mi mamá dice que no salga y ya se puso mal y a llorar. Y puta, no mames, ¿no? Y como niño chiquito, él, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, era de los menos afectados que he tenido. Y entonces me empecé a aburrir. Empecé así como, pues no pasa nada. Sí me hablaba diario, me iba a visitar. Si se me descomponía algo en la casa y medio le sabía y me arreglaba las cosas. Bien, en todo. A excepción de eso, pues era así. Y yo, qué hueva, ¿no? Qué hueva, pues porque no se le puede reclamar casi nada. Le reclamo al que no me habla, al coqueto, al que está con otra vieja, pero no. Y pues acabamos terminando, ¿no? Porque entonces yo quería meter el conflicto al que estaba acostumbrada y en una ocasión este fulanito en su trabajo se fue a comer con alguien, con una secretaria. Yo ni sabía ni nada, pero como estaba acostumbrada a que los hombres tenían que ser infieles y yo tener que estar celosa y si no, no era relación, le metí un 4 y le dije, oye, ¿con quién fuiste el otro día? ¿Y con quién era la vieja? Ay, a la hora de la comida, y cayó súper fácil, o sea, el cuate
ingenuo, ¿no? A la hora de la comida, sí, exacto. No, pero ¿cómo? Yo iba pasando, por ahí iba pasando y te vi desde el camión. Ah, no, pero es la secretaria, nada más, puta, no, no, no. Pues, me la presentas y le dices que estás conmigo. En caso de que no, lo hagas, terminamos dentro de 15, te doy 15 días. Y el cuate no lo hizo y terminamos, ¿no? Porque según yo fiel a mí y yo, cumplía con mi palabra. Y finalmente, pues era más bien eso, ¿no? No era tan enfermo el fulanito. Entonces, viene ahí esta situación del autoengaño. Y otro pensamiento derivado que estaba yo dejando también para la última parte es el de celos, que es un pensamiento distorsionado que se da mucho más en las personas alcohólicas. Hay celos sanos, como dicen, celos que dicen, ay, pues no son graves, ¿no? Que pueden ser hasta a veces que te dicen, ah, ya vi que se te quedó viendo hasta para acá y la persona se siente pues hasta halagada y uno puede seguir el día, ¿no? Ambos pueden seguir el día y ya, decir, ay, se le quedó viendo o algo y ya, no pasa a más. Pero el problema de los extremos, que son los problemas de los adictos, son los graves. Entonces hay los celos extremos, que yo sufrí de eso, ¿no? Yo sufría de celos extremos y entonces empezaba también un pensamiento obsesivo ahí de decir, ah, claro, es que te le quedaste viendo a esa vieja, a esa. Y en los grupos yo me enteré que cuando un hombre dice, ay, te quedaste viendo a ese, o una mujer le dice al hombre, te quedaste viendo a esa, dicen, ¿te gusta más a ti? Y yo decía, ay, no, a mí no me gustan las viejas. Pero sí, no en un sentido sexoso, pero a quien le gustó y a quien se le hizo formidable, maravilloso, guapo o guapa es al celoso, ¿no? Es decir, puta, esta vieja está tan guapa que seguro la va a ver. Y a mí me pasaba que hasta yo lo quería voltear así, veía que iba a entrar una y le decía, ay, oye, y que vea para otro lado, o pásate para acá porque me está cayendo aquí la luz y lo volteaba, cabrón, para que no la viera. Por favor, si la vieja se iba a sentar por allá, no, mejor sí quédate ahí porque, ¿no? Entonces, manipular hasta eso, güey, porque por una situación de celos de una vieja desconocida que iba entrando, que no iba a pasar nada, que lo más que iba a pasar es que a lo mejor se la quede viendo porque estaba muy guapa, ¿no? O sea, otra cosa hubiera sido que se pare él y le lleve un ramo de flores o no sé, alguna cosa así, pero nada más porque entrara. Yo ya estaba mal y si sí la llegaba a ver el fulano, pues yo le hacía un show y esa cena, esa comida, ese espacio acababa siendo un infierno, ¿no? Acabábamos enojados, mal, tristes, etcétera. Este, y entonces, eh, el otro extremo es la celotipia. Y la celotipia es más propia del alcohólico, porque resulta ser que el alcohol, o incluso también del drogadicto, estas sustancias inflaman el cerebro y, bueno, trastornan la química cerebral y hay una inflamación en el cerebro más fuerte que la de las personas codependientes. Hay un proceso, hemos escuchado en los grupos de que, ay, es que se tienen que desintoxicar. Y siempre que oía yo desintoxicación, decía, pues sí, los alcohólicos o los drogos, ¿no? Se tienen que desintoxicar. Y no, todos nos tenemos que desintoxicar, porque esto que pasa aquí en la mente es intoxicación. Estas cosas que yo generaba de que no, pues que sí, que por qué puso cara, pero si yo le sonreí, pero no, pero luego sí me despedí, pero no, pero luego no me dio un beso, pero sí, pero no. Y entonces hablaba yo enseguida, si era el novio, decir, oye, ¿qué pasó? ¿Estás enojado? No, ¿por qué? Es que no me dijiste que me querías y no me diste un beso. Ah, no, pero entonces, ¿por qué no lo hiciste? No, pero, y puta, un show, cabrón, solo porque el güey
me tenía que decir cada vez que colgáramos el teléfono, mi amor, te quiero mucho, te amo, mua, mua, mua. Y el clásico de, no, a ver, tróname tú, mándame un besito. Y el otro a lo mejor estaba en la oficina y me decía, ay, no, espérate. No, 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 yo no colgo hasta que no. Ah, no me lo vas a mandar. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí, cabrón? Dime. No, no, no. Ah, entonces si te interesa más la gente de ahí, que me vas a la verde y a mí no. A mí mándame mi beso. Y el otro a veces, le decía así, no, no, eso no sonó. No, 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 un beso bien, que suene, que te oiga la pinche vieja puta que está ahí seguro junto a ti. O sea, yo ni estaba viendo, ni sabía si era una vieja, qué tal si era su jefe. Y eso es tan bochornoso. A mí ya me ha tocado algún fulanito ahora al revés, que me decía, mándame un beso, y yo no mames, ¿no? De modo de que yo que doy clases, por ejemplo, ahí imagínense delante de mis alumnos que no son niñitos, ¿verdad? Ya son personas, adolescentes o adultos jóvenes, y qué burla me hubieran hecho. Es más, una vez contesté el teléfono y pues, yo todavía en la pinche enfermedad, ¿verdad? Ya llevo un rato dando clases y notaron que era un novio y todos, y empezaron así mis alumnos y pues no pasó a más, pero pues descontextualizaba yo además el lugar. Entonces, muy incómodo eso, ¿no? O estaba ahí mi hijo a un lado y un güey, no, pero mándame un beso tronado, no, pero ¿con quién estás? Así mismo como yo me ponía, ¿no? Entonces, yo no tenía conciencia de eso y eso es un trastorno y eso hay una inflamación también en el cerebro de nosotros. No soy psiquiatra, no soy especialista, pero sí he ido a charlas y pláticas y por medio de diapositivas me acuerdo mucho de un psiquiatra que dio ese taller, esas conferencias y tenían ahí las imágenes de los estudios de los cerebros. Entonces, la desintoxicación tarda más o menos un año. Y por eso a veces en los grupos dicen así como que después de un año es cuando uno le empieza a entender más o de, ay, ya me siento mejor, ay, qué bueno, porque apenas ya se empieza a desinflamar después de estar con tantas, ¿cómo se llama este? Del estrés, adrenalina y todo, sobregenerando todo eso, ¿no? Es como caminar mucho. Yo hago una equivalencia a la analogía, ¿no? De cuando yo luego camino mucho, voy al centro y que voy a ver algunas telas o lo que vaya. A veces voy por algo sencillo y ahí acabo súper cansada porque me gusta ver, ¿no? Y ya anda uno con los pies hinchados, ya anda con los pies no sé cómo, sacándome el zapatito así, ay, 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 y ya otra vez, ¿no? Pues se inflama por el sobreuso, digamos, o el abuso, ¿no? Así el cerebro, ¿no? Abusando de estas cuestiones tóxicas. Entonces, se intoxica también. Pero es mucho más estudiado, los estudios se han orientado más a alcohólicos y en esa inflamación resulta ser que hay un pequeño daño en el occipital, en la región occipital, que les genera esa celotipia. Por eso quería yo platicar también de esto, porque de pronto, sobre todo, se dan más en los alcohólicos y que se violentan y que pueden tener a la mujer ya aterrorizada de los celos de no. Hay mujeres que entonces ya tienen miedo hasta de salir de su casa para que el canijo no se enoje, ¿no? Por ejemplo. Y el fulanito no, seguro aquí, desde aquí de la ventana estás viendo al vecino de allá. O de esto otro estás viendo a fulanito de tal. Este, y en esa celotipia, en alguna, pues yo he oído historias muy, muy graves, ¿no? Yo, gracias a Dios, no he vivido algo así. Sí tuve un cuate casi celotípico, ese fulanito creo que era drogadicto, y entonces era terrible porque primero me hablaba por teléfono y casi cuando iba yo entrando a la casa, oía yo el teléfono y me apresuraba conmigo, ay, 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 hasta tiraba las cosas, mételas tú, y ahí el niñito metiendo las cosas para que yo alcance el teléfono, porque imagínense si me pierdo la llamada del príncipe, que no podía marcar 5 minutos después. Entonces le decía, hola, ¿qué tal? No sé qué. Me dice, ¿dónde? ¿Ya llegaste? Sí, 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 ya voy llegando. Ay, es que ando por aquí cerca, ¿te puedo ver? Sí, y a los 2 minutos estaba. Compañeros, me di cuenta al poco tiempo de que el fulanito me espiaba
y de que estaba rondando por la casa y que cuando ya las cosas terminaron entre él y yo, se me aparecía de pronto cuando yo iba, los sábados luego iba por jugo y licuado en la mañana, ahí donde vivía antes había una licuadería y me gustaba ir, chin, ahí estaba el canijo. Y él vivía muy lejos, no era ni de la colonia. Entonces no era que fuera pasando por ahí, pero aparecía en los lugares de mis rutinas y me di cuenta que el cuate me espiaba. Tremendo el asunto, pero no llegó a más. Pero yo sí he escuchado eh, personas que, por ejemplo, había una que ya la amenazaba con un cuchillo y que de pronto a su hijito de kinder de 4 o 5 años el señor le dijo, pues ya no vas por él. ¿Por qué saliste? No, pues porque tuve que ir a recoger el niño a la escuela. Y le dijo, pues ya no vas por el niño. Oye, pero tiene, pues que se venga solo, no está tan lejos el kinder. Y el niño ya se estaba regresando solo a la escuela. Este, de la escuela, perdón, porque ella ya no tenía permiso de su esposo alcohólico de salir y ni siquiera para ir por el niño a la escuela. Entonces él le decía que incluso él compraba el mandado, que él compraría las cosas que hubiera que comprar, porque para que hubiera esas cosas en la casa y ella no saliera. Y la señora aceptando, sin salir, fue amenazada con un cuchillo. Y llegó, bueno, a un grupo de violencia intrafamiliar y todo, terrible, terrible el asunto, por la situación celotípica de un fulano así. Los trastornos del pensamiento, por lo tanto, pueden ser, no pueden, son autodestructivos y destruyen también a las personas más cercanas a nosotros. Eh, los trastornos del pensamiento dependen de la gravedad y de hasta dónde uno los siga dejando avanzar, pueden llegar a esa destrucción, ¿no? Hay gente que sí ha matado por celos. O sea, sí hay notas, sí pasan las cosas y por eso se dice que cuando hay personas que están ya en esos grados, hay que ponerse a salvo, definitivamente ponerse a salvo, porque si a alguien le llega, que los celos son un pensamiento obsesivo, ¿no? Entonces, si le llega la obsesión y en la obsesión empieza uno a decir, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? A mí me pasaba mucho que yo, por el fulanito por el cual yo llegué a un grupo, el fulanito sí era infiel, ¿no? Y era muy ojo alegre. Y si yo les platico casi de la mayoría de los que tuve, casi todos eran así, ¿no? Eh, y yo hoy veo, pues qué tristeza esa pinche necesidad de tener ese estrés y de estar con alguien así. Eh, Era real. El pedo es que hacía yo ahí, ¿verdad? Pero el cuate por el cual llegué a un grupo, cuando él me dejó, porque ni siquiera yo lo dejé, él me dejó y por eso llegué a un grupo, yo ya no podía más, mi enfermedad ya había avanzado demasiado. Yo lo empecé a odiar, el resentimiento estaba pero en ebullición. Y entonces en mi mente era, hijo de todos modos, y yo andaba mal de dinero, porque además esta es una enfermedad de pérdidas, que por ahí es otro tema padre de desarrollar las pérdidas en la enfermedad, ¿no? Entonces, siendo una enfermedad de pérdidas, yo ya había perdido autoestima, dignidad, salud, peso no, este, hasta una muela, pero dinero, ¿no? Yo siempre andaba en la quinta pregunta en dinero. Entonces yo decía, ¿por qué Dios no me da dinero, cabrón? Pero yo quería tener dinero, ¿para qué creen? Para contratar un par de judiciales que lo agarren y que ahí le echen chile piquín ahí donde les platiqué, por, por, por coqueto y cogelón el cuate, ¿no? Eh, Imagínense esa enfermedad, esa toxicidad, y si yo hubiera tenido el dinero y lo he llevado a cabo y hubiera sido una compulsión, hubiera sido un acto delictivo. Y de ahí, pues luego decir el tercer paso es maravilloso, ¿no?
o el programa es maravilloso, cuando dicen es que Dios no te da lo que le pides, y qué bueno, porque imagínense si en ese momento a mí me hubiera dado, a mí Dios me daba bien para comer, para la renta, estaba yo a veces con el último pesito cumpliendo ahí para la renta o hasta pidiendo prestado un piquito, pero si me hubiera dado más, yo hubiera hecho cuanta chingadera. Entonces, hoy lo entiendo, ¿no? Hoy entiendo que de veras está bien como, las cosas están bien como están en cada momento, me guste o no, pero Dios me está cuidando, ¿no? Entonces, en mis celos extremos, este, yo pude haber hecho algunas cosas, pero sí las generaba en la mente con este fulanito. Bueno, afortunadamente yo, gracias a todo eso, me puse tan mal que llegué, pude saber que existían grupos. Ya en otro día les he comentado cómo me enteré de un grupo. Yo no sabía ni que era codependiente y gracias a esta situación yo quería estar todo el tiempo fugada, sufría mucho. Entonces le decía a mi hijo, ay, vamos a... Lo llevaba yo a lugares donde él se entretuviera mientras yo podía estar o en el celular, chinga, 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 o sufriendo en la mente o llorando sin que se dé cuenta. Desde que lo llevaba al McDonald's, vete a los jueguitos, de pronto yo me metí al baño, lloraba y volvía a salir ahí, y el niño en los jueguitos solo, ¿verdad? Y luego ya más grandecito, como ahora que les platico en esa ocasión, le decía, vamos, a él le gustaba comprar revistas o libros, le gusta leer, y entonces le decía, vamos a un Sambors, ahí tú ves libros, vemos en un centro comercial, caminamos. Entonces yo caminaba como autómata fugada en el mundo de las ilusiones del autoengaño y de la obsesión, mientras el niño pues, iba solo prácticamente, con un mazacote, una plasta que era yo, y de pronto llegábamos a la librería, por ejemplo, del Sambors, y ahí yo le decía, ponte a ver, y yo me ponía y vi libros de autoayuda y dije, ay, yo necesito esto. Por ahí vi el libro de Las mujeres que aman demasiado de Melody Beattie, creo que es ahí, no me acuerdo, pero el de Las mujeres que aman demasiado, y vi atrás qué decía. Dije, ay, este está bueno, y busqué uno que no tenía plástico y lo empecé a leer, y como vienen pequeñas historias y casos, dije, ay, cabrón, yo soy de esta. Y lo empecé a ir a leer cada vez que podía y le decía a mi hijo, ay, vamos, te compro una revista en el Sabor. Si lo empecé a leer ahí porque, ¿qué creen? Yo no tenía dinero para un libro. Sí tenía dinero, todavía andaba con este fulano para dejarle para su botella y eso, pero no para mi libro, ¿verdad? No me lo merecía, según yo pienso. Entonces, un día ya me lo merecí y me lo compré. Terminé de leerlo y entendí que yo era codependiente, pero pensé que en México no había codependencia. Y entonces como que Dios ha de haber dicho, ay, mi hijita. Y entonces, un día ya desesperada, cuando el fulano ya me colgaba el teléfono, ya no me hacía caso ni nada, yo dije, pues necesito hacer algo para estar viva porque lo único que quería era morirme, era suicidarme. Y dije, pues mi hijo, yo a veces digo que le debo la vida a mi hijo o evitar el suicidio gracias a él, ¿no? Porque sí pensé siempre en él y dije, pues no lo voy a dejar aquí solo o con mi familia, que según yo era bien colindrina, mi familia y no lo era, solo era una familia un poquito enferma y que también reaccionaba a mi gran enfermedad, ¿no? Entonces, busqué la revista El Tiempo Libre para encontrar yoga o algo ahí que me ayudara a medio seguir viva y funcional. Y ahí que sale, si crees que amas demasiado, si crees que amar y sufrir, no sé cómo decía, entonces aquí está el grupo de codependientes anónimas de tal y tal y tal, y fui. Y afortunadamente, sí, gracias, sí es de Robin Norworth. Ahí me pusieron el letrero. Y entonces, fui a ese mi primer grupo donde yo nací con estas mujeres que tan amorosas y que me parece un muy buen grupo. Este, y que es donde yo tenía que estar, porque hoy yo sé que el plan de Dios es perfecto. Yo después les empecé a ver mil defectos y que eran bien controladoras y todo lo que quieran y manden, pero de que funciona, de que estudian, de que saben y de que a veces sí es importante ese orden que ellas tenían, a mí me ayudó. Pero cuando yo platico de esto, para mí es algo que llevo aquí muy profundamente y que me emociona, porque yo me sentía tan
nada y tan mierda que yo cuando veía que alguien la llevaba otro alguien al grupo, yo decía, ay, a ella sí la quieren, aunque sea tiene una amiga, o a veces era la vecina, la compañera del trabajo, la prima, la hermana, la mamá, le decía, alguien que la quiere, la trajo a un grupo. Yo ni eso, llegué pinche sola, como siempre, de toda la vida, que ando sola, ¿no? Conmiserándome, y no me daba cuenta de algo hermoso, de que a cada uno, y voy a hablar de mí, a mí me llevó Dios. Y lo que utilizó Dios para eso, pues fue que yo lleve a mi hijo al Sanborns y encuentre ese día ese libro y luego la revista El Tiempo Libre y ese anuncio. Y a otras personas las lleva su prima, su hermana, y todo eso es ser instrumento de Dios, ¿no? Y es ahí donde empecé a detectar, a aprender, sobre todo de la obsesión, que es lo que más se trabajaba en ese grupo. Después un poco del autoengaño, lo que menos hasta posteriormente fue lo de los pensamientos ilusorios, para ir gobernando mi pensamiento y regresar los pies sobre la tierra y decir, a ver, hay una realidad y acredítate. Sí existe, sí lo que ves, sí, sí puede ser, sí puede ser. No te pongas loca, no te obsesiones, Rocío, pero este fulanito, que hoy es mi amigo, por cierto, el cuate que les digo de que se desaparecía el fin de semana, le hablaba a mi amiga que me dejó en el aeropuerto los 2 cepillos de dientes rosas, que me dijo que en realidad uno era de su hija y otro mío. Y le dije, puta, y ahora pues a ver cuál es cuál. No, no, yo sí sé, mira, el que estaba de este lado era el tuyo. ¿Y por qué lo guardaste? Ah, porque vino mi hijo. Y mi hijo es un marrano que agarra cualquier cepillo de dientes y se limpia con cualquiera. Y entonces yo no quería que tu boquita tan hermosa se ensucie, como niña chiquita, ¿verdad? Y ahí estaba Rocío dudando, ¿será que sí? ¿Será que es que sí guardó mi cepillo por eso? Entonces, esto además lleva a una reflexión importante sobre esta cosa de engañar a los niños, de mentirles y de tratarlos como idiotitas, ¿no? Tampoco se va uno a sentar a decirle, porque entonces mamá se iba a los extremos, o me decía que eso no existía y ella no estaba llorando, o se ponía en la noche antes de dormir, cuando ya dejó de dormir con mi papá y se pasó al cuarto de nosotros, se dormía mi hermanita y se ponía a platicar conmigo cuando yo tenía 9, 10, 11 años, de su historia, de su vida, de cómo mi papá la maltrataba, de lo que ella había sufrido. Bueno, un incesto emocional, una toxicidad. Yo hoy digo, ¿cómo dormía yo, cabrón? O sea, dicen que los niños antes de dormir musiquita suave, un cuento bonito, el beso y el abrazo, y yo así el cuento tenebroso que ni era cuento, cabrón, hubiera sido, bueno, yo me critico porque yo cuando salió El Exorcista remasterizado, cuando yo era joven estaba El Exorcista, pero luego lo remasterizaron, no sé qué más, y mi hijo era un niño de 8 años más o menos, y yo lo llevé a ver la premier en una función especial de medianoche. Y regresamos a la casa como a las 2 de la mañana, así todos traumados, yo también, y yo quería entretenerlo. Yo digo, ¿cómo abusaba yo de ese niño, no? Y luego pues nos dormimos como a las 4 en lo que se nos pasaba el susto y según yo, distrayendo al niño con otras cosas para que se tranquilice y sueñe bien, ¿no? O sea, no puedo darme esa dosis antes de dormir, ¿no? Y a veces lo hago, porque a veces a mí me gusta ver un programa que se llama Mentes Criminales. Y luego yo me tengo que hacer a la idea de que no, ya le estoy cambiando y decir, si vas a ver algo que sea algo nutricio, para que también yo me trate bien por fin, ¿no? En muchos aspectos de mi vida. Y entonces empezarme a desintoxicar con esos pensamientos terroríficos. A mí me daba espanto cuando estaba yo en el metro y veía desaparecida, desaparecido, y sobre todo cuando mi hijo era más pequeño y decía, puta, qué horror, y se trataba de un niño, no, 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 qué pinche sufrimiento. Y ese es un tema que a mí me puede mucho, a mí me indigna mucho que busquen más un carro o a otro tipo de delincuentes que alguien que secuestra gente, que a veces es lo más terrible y patético. Yo creo que es mejor que los maten y los encuentren muertos a que la gente no sepa qué pasó con su familia. Pero también yo sé
que con torturarme y que con irme toda mal y decir, ¿y cómo estará? No, no va a pasar nada y que entonces lo único que pasa es que me intoxica. Entonces yo empecé a decir, no voy a leer esto porque ni me los voy a poner a buscar, ni tengo la lana para contratar detectives, no puedo hacer más nada y lo único que pasa es que me pongo mal. Así que tengo que ayudarme, ya no voy a darme esas dosis. Y ahora cuando llego a ver algo, pues simplemente hago oración y confiar en que van a estar bien y entonces empezar con lo que me ha enseñado el programa, a decir, a ver, cierro los ojos, los veo libres, los veo encontrar una salida y ya, y los bendigo y me voy, ¿no? Pero eso ha sido mucho trabajo de mucha disciplina mental y no es luchar contra los pensamientos obsesivos, porque entonces uno se obsesiona por luchar contra eso. Simplemente decir, yo soy una persona así, en este momento a lo mejor me está llegando y reconozco este pensamiento. A ver, pensamiento, te voy a dar 10 minutos y me siento y digo, a ver, o media hora, a ver, ya atáscate, Rocio, piénsale, piénsale. Digo, porque luego me preguntan, ay, ¿qué hago con el pensamiento obsesivo? A ver, siéntate un rato y decir, a ver, pero tortúrate bien, ¿ya? Pero pon tu campanita a la media hora, dices, ya, adiós pensamiento, me retiro y sigo con lo que hago. Ya te atendí, ya te di tu tiempo y ya. Es mejor a estar luchando contra los pensamientos obsesivos porque mientras haya esa toxicidad, no se nos van a ir, no se van a ir mágicamente. Hay que desintoxicarnos, hay que reestructurar el cerebro, que se desinflame nuestro cerebro y luego enseñarle a pensar cosas positivas. Es un trabajo largo, es de un buen rato y es de ir cambiando cosas y de luchar, ¿no? Y ahorita, bueno, pues más o menos son los tipos de pensamientos, digamos, patológicos que existen. Hay otros que son fisiológicos, porque los que yo he dicho hasta ahorita son emocionales y falta uno que es más bien que un pensamiento, sería una situación emocional que es la depresión, que puede ser endógena o exógena, ¿no? Cuando es exógena sí la podemos manejar porque a lo mejor nos deprime una situación real y por un tiempo, pero cuando es endógena, es decir, fisiológica, porque algún cerebro, una parte del cerebro no esté funcionando adecuadamente, requiere psiquiatra, requiere medicamento, porque si no, no dice, pero si ya llevo tanto tiempo y si hago esto y ya me siento bien en esto, pero de pronto siento una opresión y tristeza. Sí, me decía mi padrino, eso es normal en nosotros 1 o 2 días, pero si es diario, a lo mejor es una cuestión también que pasa mucho porque no somos personas sanitas. Entonces, bueno, pues voy con quien tenga que ir, con el psiquiatra en este caso, y si hay que tomar algún medicamento, voy con 2 o 3 psiquiatras para otra opinión médica, ¿no? Porque lo que sí sé hoy es que mi deber es estar lo mejor posible. Y mi deber no es decir, ay, bueno, pues como yo ya no estoy tan obsesionada por un güey, yo ya tal, y ya medio trascendí cosas, o ya trascendí un chingo de cosas, pues ya me retiro. No, porque la señora que inició los grupos, la Lupita Tolentino en México, que es psicóloga, ella un día me dijo que lo bueno era el enemigo de lo mejor, pero también oí a otro orador el otro día en una internacional, en una junta internacional, que dijo que mi obligación es estar mejor que ayer. Y para estar mejor que ayer, yo necesito trabajar hoy. Y no es así como que yo ya la hice, ¿no? Ya. Sí, puedo abrir mi consultorio, ¿no? Pero yo tengo que seguir trabajando conmigo. Cada uno de nosotros tenemos ese compromiso, porque además trabajar conmigo es trabajar para mi familia, para no darles tanta caca como les estuve dando tanto tiempo. Entonces, los pensamientos, por ejemplo, en un ser medianamente normal, bajo situación de miedo o de una tensión fuerte o incluso de una felicidad exuberante, pueden estar uno en pensamientos normales o en ese momento tener esa exuberancia, pero momentánea.
pero cuando se vuelve patológico, dice la literatura de psicólogos y de psiquiatras, es bajo el influjo de drogas, de alcohol, de estados maníaco-depresivos, de esquizofrenia o de pensamientos paranoicos, que es también pensar que es que a mí les caigo mal a todas, a todos, me ven feo en el trabajo, en el grupo donde yo vaya, todos son casi que enemigos o enemigos potenciales. Estoy muy alerta porque nada más estoy esperando a ver en qué momento estos desgraciados saquen su petardo, ¿no? Entonces, eso no se da gratis. Ya casi para terminar, eso se da porque desde la infancia, en una familia disfuncional, uno empieza, por ejemplo, en la lucha, ¿no? ¿Con quién tuve que competir? Sería la pregunta. ¿Con quién tuve que competir de pequeña para tener un estado de celos, o para que yo haya tenido un estado de celos en mis relaciones interpersonales, sobre todo con varones? Y digo sobre todo porque no nada más fue ahí. O sea, yo en el trabajo me ponía celosa de que tomaran en cuenta a otra persona de mi área antes que a mí. Yo quería que siempre yo fuera la elegida todas las ocasiones, pero además en lo mejor. No podía ser de un equipo, sino sí de ese equipo, pero yo fuera la que destaque, la que digan, aquí la chicarcas es la Rocío, ¿no? Por ejemplo, esos son trastornos, definitivamente. Eh, yo, por ejemplo, soy la hija mediana de 3 hijos. Mi hermano ya, estas cosas inconscientes son importantes, que ahorita que dije mi hijo y refería a mi hermano, yo anoche, él cumpliría años el lunes, fue 1 de junio, él ya falleció. Y pues para mí me puse a acordarme y decir, yo lo hubiera invitado a comer o lo que hacíamos, ¿no? Este, y yo me acuerdo que yo le decía mucho, como burlándome de que él era el consentido de mi mamá, que le decía, así como, ay, hijo, hijo, siempre sí, mi hijo, ¿no? Entonces yo cuando él llegaba le decía, ay, hijo, en tono de burla, ¿no? Pero yo me di cuenta que cuando falleció fue una sensación parecida, porque en esa familia disfuncional, desde que yo era pequeña, yo fungía como ser una mamá chiquita, aunque él fuera mayor que yo, pero era hombre, él. Entonces yo fui la primera mujer, entonces era la elegida para ser como que la mamá sustituta, porque mi mamá pues no podía con el paquete y con su enfermedad y con todo, entonces la mamá sustituta fui yo, y de mi hermana, que entonces yo la tenía que proteger y todo, y todas estas cuestiones, pero yo descubro que la pequeña Rocío tenía muchas ganas. Yo me doy cuenta que yo de pequeña tenía muchísimas ganas de que ser la consentida, de que mi mamá, en lugar de que me diga que yo soy su brazo derecho y que yo era la que tenía que salvar a todos, que ella me hubiera cargado como lo hacía con mi hermana, con mi hermanita, y me hubiera sentado en sus piernas a ver la tele, porque yo no estaba en sus piernas. Mi hermana es 1 año más chica que yo, casi se embarazó después de que yo nací, o sea, la diferencia no era tan grande. Entonces, yo era muy pequeña cuando seguramente sentí ese desplazamiento y ese deseo continuo de que también sea admirada como mi hermano porque él era hombre. Y ser hombre en mi familia era ser superior, como que nacer con una bendición extra, ¿no? Yo entiendo ahora que así lo vivieron las mujeres de mi familia. Las mujeres de mi familia, pues no tenían las mismas, creían que las mujeres no teníamos ni las mismas capacidades ni los mismos derechos, ¿no? De hecho, todavía a mi madre de joven le tocó que las mujeres no podían votar, ¿no? Entonces, de pronto sí pudieron votar, pero lo que ya tenían metido aquí en su alma era eso. Y muchas de estas generaciones que estamos somos herederos de esa creencia, de la cual tenemos que cortar rotundamente esas cadenas, porque el ser humano
Todos los seres humanos tenemos el derecho a ser libres, seamos hombres, mujeres o hijos o hijas de quien seamos. Cuando nosotros como humanidad podamos elevar el espíritu eh, y sanar nuestros espíritus de tal suerte, podríamos, ahí va a venir la abundancia. No es porque hay un gobierno que favorece a los pobres, que todos dicen lo mismo. Y lo único que pasa es que crece más la situación de pobreza, porque quien habla de pobreza, ¿qué trae? ¿No? Si yo todo el tiempo hablaba de pinches güeyes, traidores y como infieles, eso pasaba. Porque además, sí, el celotípico acaba con lo que acaba encontrando de lo que tanto miedo tiene, que es que lo dejen o que la dejen. Porque tanto le machaca a uno que no hay poder humano que resista. Y el que está menos enfermo se va primero, ¿no? En estos casos. Y eso no es para que uno se sienta ahorita culpable corriendo y vaya en busca, no. Eso es lo último que hay que hacer. Lo que hay que hacer es sanarme para entonces ya siendo crecida, teniendo un pensamiento más sano, un cerebro más equilibrado, pueda yo sí regresar a esas personas, ofrecerles bondadosamente un perdón, que pedirles perdón o no sé, alguna situación amorosa, pero sin ponerme en riesgo. Y para eso, en mi caso, que a mí me urgía, ha tenido que pasar mucho tiempo, pero el tiempo ha valido la pena, porque el poder tener una relación más profunda y mejor con las personas que más he querido en la vida, vale la pena el tiempo que también tuve que estar sola porque la gente no le gustó cuando yo empecé a cambiar, porque ahorita yo hablé de trastornos de pensamiento, pero en este pinche miedo que tiene una persona con tanto trastorno de pensamiento, uno está dispuesta a hacer lo que sea, y uno está dispuesto a ser esclavo, a ser sirviente, a ser servil, a reptar por el piso y todo, con tal de obtener una sonrisa, que me inviten a la fiesta, que me sienta aceptada por una persona, aunque no sea una pareja. Todos los precios que se pagan son muy altos y cuando uno ya no está dispuesto a pagar ese precio, a veces hay rechazo de las personas y hay un tiempo de solitud o de soledad, depende cómo lo viva cada quien. Y a mí me decía mucho mi psicólogo, dijo, eso todos los tenemos que pasar y es cuando el dolor vale la pena. Si tú logras pasar ese dolor, pasar ese camino sola, vas a trascender. Y yo lo que finalmente quiero comentar antes de pasar a preguntas y respuestas es, el, yo le voy mucho a la meditación y a la oración, ¿no? Porque los grandes maestros iniciados han hecho eso. Por ejemplo, Buda, ¿no? Se fue, vivió la soledad hasta que pudo trascender y fue otra persona, por ejemplo, ¿no? Este, Gandhi, ¿no? Que se hizo ayunos y todas estas cosas. Pero principalmente para mí, que soy así, independientemente de las religiones, como alguien admirable, para mí es el gran maestro Jesús Cristo, ¿no? Y se iba, dicen que en estos ayunos de 40 días y 40 noches, que no sé si sean literales los 40 días y las 40 noches o cómo era, pero sí habla de alejarse a estar consigo mismo, solo. Y en esa soledad o en esa solitud le llegaban también pensamientos, le llegaba ahora sí que como nosotros nos dicen el chanclotas, el demonio que quiere meterse y estar, órale, desgraciada, todo está mal en tu vida, córrele, suicídate, todo eso que a mí me llegaba a la mente, ¿no? Y en esa situación de meditación y de oración, de un contacto personal y en esa soledad, que duele mucho,
es la manera en que también con este programa maravilloso yo tengo ese encuentro con ese poder superior. Cada uno de nosotros tenemos ese encuentro con ese poder superior. Así es que no hay que tenerle miedo a la soledad. Si nos ponemos a pensar en la vida material, pues sí, pues está padre tener una pareja y un club de amigos y todo, sí, está muy padre, pero mientras yo no tenga cierto grado de salud, va a ser mierda y me va a hacer daño. Entonces necesito darme ese tiempo, necesito estar sola, pero para crecer, no para sufrir. ¿Sí duele? Sí. Sí, a veces pega y uno dice, ay, no, es que yo quiero ya mi novio cuando llega, Dios, mira ya todo lo que hice, ¿no? Pero de lo que sí estoy segura es de que hoy yo prefiero estar sola a estar en esos noviazgos catastróficos, por llamarles noviazgos, porque era pura enfermedad, de traición, de yo sacar lo peor de mí, porque yo primero era la amorosa, tierna, comprensiva, puta, no, toda bondad, cabrón. Pero de pronto pues salía mi parte oscura y daban lo peor de mí. Y un fulanito, yo ya estando en grupo, yo empecé a darme cuenta que con él yo sacaba lo peor de mí. Y era un detonador él para que yo me volviera agresiva, me pusiera todo eso que yo he trabajado tanto. Y no es que él fuera malo o bueno, pero dije, es algo que yo no he trabajado esto y yo no puedo estar con esta persona porque saca lo peor de mí. Y mientras yo no tenga ¿cómo se dice? Ay, la salud, se me fue la recuperación suficiente, pues mejor no, ¿para qué le juego al vivo? O ¿para qué me hago tonta? Porque yo también he visto compañeras yo ya estoy muy bien y ya tienen, y las he visto que, vaya, dan pláticas y aquí se respetan los anonimatos y en alguna ocasión me tocó en el elevador para llegar a una plática que su fulanito la iba maltratando en el elevador, ellos no sabían que yo iba a la plática y hasta pena me dio entrar para escuchar que ella ya estaba viviendo bien, ¿no? Y que luego en otra compañera también así, en un lugar social y siendo maltratada, ¿no? Y eso no es malo, porque lo último que puede hacer uno, como dice el libro azul, el libro grande, es ¿quién se atreve a juzgar a su hermano de dolor? ¿Quién se atreve, cabrón? ¿Quién se atreve a burlarse de que otro codependiente haya recaído o de que crea que está mejor de lo que está? ¿Cómo sabemos que eso es lo único que le da aliento a una persona para solo por hoy regresar a un grupo? Yo no lo sé. Lo único que puedo compartir es mi experiencia y decir, yo prefiero hoy estar sola a estar como estuve, destruyendo gente y destrozándome a mí. Pero confío firmemente en que estos pensamientos se van ordenando día a día, se van volviendo positivos y me estoy preparando para realmente poder dar lo mejor de mí antes de que se acabe mi vida. O sea, que todo lo que me quede de vida y espero que sea bastante lo que yo pueda darle a la gente que amo y porque es la verdadera forma de reparar. Y esto vale la pena entonces. Ya esta cuestión de pasar estos pensamientos tóxicos a pensamientos positivos, es que ahorita rápidamente vamos a ocupar 3 minutos, no es una meditación, es un pequeño ejercicio para cerrar. Entonces voy a pedir que traigamos un pensamiento tóxico, de autoengaño, de ilusorio o de obsesión, X, el que sea. Entonces vamos a tener ese pensamiento presente y vamos a cerrar los ojos. Nos vamos a sentar pues, bien paralelos, sin estarnos tocando, simplemente las manos sobre las piernas, sobre las rodillas. Hacemos una respiración profunda, suave, como ya sabemos hacerla, suave, generosa. Otra segunda respiración, también suave y generosa.
y pensemos. Voy a dar unos segundos para que cada quien pensemos en esa cosa fea donde estamos viéndonos o viendo a un ser querido en una situación adversa como sufrimiento o infidelidad o lo que cada quien tenga en su pensamiento negativo. Traemos ese pensamiento que está lleno de miedo, quizá de odio. Y liberamos a esa persona y me libero a mí. Y empiezo a transformar todo lo contrario. Veo cómo ese pensamiento le voy dando un giro y veo la situación contraria. Veo a esa persona o a mí misma, depende cómo es el pensamiento, tranquila, exitosa, feliz, en abundancia, en disfrute, siendo aceptado, siendo aceptada. Nos podemos tomar de la mano con esa persona, con gratitud, quizá con amor. Hemos triunfado. Nos vemos triunfadores en esto, triunfadoras en eso, acompañados de nuestros seres queridos, sonriendo, disfrutando de las mieles de todo este dolor, de todo este trabajo, de todos estos días de conectarnos, de ir al grupo, de llorar, de soledad. Hemos triunfado. Respiro profundamente con esa sensación de bienestar y de triunfo. Vuelvo a respirar profundamente en una sensación, dando gracias a ese poder superior, como yo lo concibo, que en mi caso le llamo Dios. Así le doy gracias, gracias profundamente por mi historia de vida. Gracias porque confío en que eso que es lo mejor llega a mi vida, llega a la vida de mis seres queridos. Estás acomodando todo para que se haga tu voluntad y tu voluntad es perfecta y es amorosa. Yo me equivoco para así tu Dios, no. Dios, yo estoy abierta, estoy abierto a recibir lo mejor de ti y compartirlo con todas las personas, en especial con esas personas que he dañado, con mis seres queridos. Volvemos a respirar profundamente. Nos vamos tranquilizando, nos sentimos plenos, confiadas, confiados en el que estamos bajo el cuidado de este amoroso de nuestro poder superior. Vamos abriendo los ojos con gratitud. Y pues yo les agradezco este espacio que nos permite detectar esos pensamientos tóxicos para pasarlos de esta manera por medio de una pequeña oración, una pequeña meditación, a que se vayan volviendo positivos todas las veces que resulte necesario. Y pues David, pues te dejo la palabra para si hay preguntas o no sé qué sigue. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Bueno, compañeros, estamos sobre tiempo. Vamos a tomar unos 15 o 20 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que se está grabando el compartimiento. Cuando se suben los compartimientos, se está tratando de bajar el volumen cuando se dice el nombre, pero en algún momento se puede repetir el nombre, ¿no? Entonces les comento esto para que estén conscientes de que el compartimiento se va a subir posteriormente en YouTube y se va a escuchar su voz y posiblemente se escuche su nombre. Y 3 o 4 personas que quieran participar. Y les recuerdo que la idea es que sean preguntas, no compartimientos. Por supuesto, se vale contextualizar, pero sí que sea la pregunta concreta. Entonces, quien guste participar, que alce su mano.
no literalmente, sino que le apriete en el botoncito que dice levantar mano, para que le pueda abrir el micrófono. Empezamos con Esther. Ahí está. Gracias. Sí, gracias. Nada más hago la pregunta directa. Oye, Chio, hay algo que tengo ahorita como una pregunta acerca de todo lo que estás hablando del autoengaño y todo eso, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa en los grupos cuando surge esta onda del treceavo? ¿Qué hay ahí en realidad? ¿Qué está fluyendo ahí? Ya nos explicaste un poquito qué pasó contigo cuando pasó ese treceavo, pero ¿qué está pasando desde el punto de vista de ahora que ya pasó todo? ¿Qué ves hacia atrás ya con los conocimientos que tienes ahora? ¿Y cómo ves tanto ya sea compañera, compañero, el que está haciendo el treceavo o compañero, compañero, el que está recibiendo ese treceavo, ¿no? ¿Qué puede ser eso? Ujú. Mira, yo desafortunadamente sí he tenido la experiencia, ahorita di un ejemplo porque el tiempo es limitado, ¿no? He tenido, cuando yo llegué a un grupo mixto, que yo todavía iba muy malita, y que un padrino, pues me gustó, le gusté, y por ahí hubo, pues estuvimos teniendo una relación, él tenía una pareja, y entonces yo estaba viviendo la enfermedad dentro de un grupo, ¿no? Y finalmente acabó él como que molesto, resentido conmigo cuando yo decidí que ya no, porque afortunadamente a pesar de todo eso, pues el programa sí me llegó, trabajé, fue bastante sufrido porque la gente se daba cuenta y ahí no distinguían que yo era la nueva y él el no nuevo, simplemente pues una vez mi padrino me dijo, ay, dicen que alguien en el pueblo está estrenando amante. Y cosas de ese tipo que para mí han sido muy dolorosas porque yo he luchado con el estigma ese de que, ay, es bien puta, ¿no? Entonces, estando en un grupo, vivir eso es traer la enfermedad y la toxicidad dentro de un grupo, ¿no? Luego me tocó al revés, de pronto en una ocasión alguien que era más nuevo y que venía de otro grupo y que empezó a platicar conmigo y de pronto me dijo que yo le gustaba y yo le dije que no y bueno, acabé claudicando y luego pues también, ¿no? Hasta hablaron conmigo, siendo criticada y todo eso. Y bueno, finalmente terminó de manera bastante lasciva esa relación. El cuate acabó hablando pestes de mí, aunque sí lo ayudé mucho, pudo más la frustración, ¿no? Y yo ahí pues tuve que vivir eso para darme cuenta que seguía en un autosabotaje, ¿no? Que en esta situación, por ejemplo, de estos trastornos del pensamiento, y combinado con la baja autoestima y con el no creerme merecedora de lo mejor, ¿no? Este, yo vivía esa cosa ilusoria, ¿no? De decir, ay, es que todo es tan bonito y tan lindo en él y tan tierno, y era pinche ilusión, era un enfermo como yo, ¿no? En otro momento de la enfermedad, pero igual, porque lo único que hay de diferencia entre unos y otros es el momento o la intensidad de la enfermedad, ¿no? Nada más, no somos de una calidad y de otra. Y ahí en los grupos yo tuve que aprender a base de esos golpes emocionales que somos hermanos, porque a mí sí me lo habían dicho, pero yo lo oía y me lo pasaba por el arco del triunfo. Hasta que tuve que sufrirlo, porque a ese último que yo les platico, yo lo amé, porque ya tenía por un lado cierta recuperación que me permitió sentir un amor genuino, y el sufrimiento fue diferente porque sí era un amor diferente. Y entonces, pues yo me di cuenta que tenía que trabajar ahí algo y que es esa parte del autoengaño y de la ilusión que al final me volvían una persona deshonesta. Y si yo me descubrí que yo era deshonesta, yo le paré, ya dejé de amadrinar un tiempo y todo,
que fui juzgada porque decían, ay, no quieres servir, pero dije, no, no es que no quiera, es que yo, si soy honesta, sé que ahorita no puedo, porque si me acaba de pasar algo así, tuve una recaída de esa índole, porque eso es una recaída, pues no puedo. Y lo que tengo que hacer es trabajar conmigo y decir, a ver qué me faltó o qué volvió a saltar allí de ese vacío, para que yo me quiera autoengañar dentro de un grupo de que yo ya estaba bien y ya había aprendido y ya que mis 12 pasos, porque yo oigo que la gente dice, ya acabó sus 12 pasos y yo digo, ay cabrón, pues si no es la primaria, güey, esto es para siempre, no los puedo acabar porque es un modo de vida. Entonces, pues sí, la tuve que vivir de esa manera para, para poder saber que las personas somos sagradas y más en un grupo. Y que en un grupo eh, puedo sentir, porque sí hay una situación, pero yo puedo sentir que alguien me atrae. A mí no me deja de pasar, a veces ya yo digo, ay, ¿y qué hago? Pues me tengo que alejar y controlar porque yo puedo ser un riesgo tanto para mí como para esa otra persona que vino por ayuda y que me dieron a mí. Yo hice por qué llegué a un grupo de mujeres, porque si hubiera llegado uno de hombres, puta, no sé, cierro el pinche grupo por andar con todos o me hubiera yo muerto porque hubiera dicho que los grupos no sirven, porque desgraciadamente es lo que luego pasa con la gente que acaba yéndose, porque le dan un madrazo emocional y el autoengaño viene cuando uno dice, no, pues es que anduvimos y no pasó nada, miren, estamos felices los dos. Estar feliz de engañar a alguien, algo anda mal. Pero pues es el proceso de cada quien, es lo que podría yo comentar, Esther, no sé si te respondí. Deja, vuelvo a abrir su micrófono. O bueno, si quieres con la persona que siga o algo, porque creo que... Sí, sí, gracias, Rocío. Nada más era, y contestaste esto de víctima, hay víctima, victimario, hay abusador, abusado, y lo que contestaste fue algo muy bueno. Gracias. Sí, gracias. Muy bien, hay otra pregunta en el chat. Dice, hola Rocío, así como el alcohólico tiene la alergia o compulsión del primer trago o alcohol, nosotros los codependientes lo tenemos con la pareja. ¿Será así? La alergia. Bueno, el libro de Alcohólicos Anónimos habla de una alergia, como hay unos alcohólicos que dicen que no es propiamente una alergia, como cuando alguien que es alérgico a la fresa come fresas y sale granitos y todo, pero es un splash. Y sí, sería similar. Yo digo splash como un Alka-Seltzer. Llega y uno se siente así. Yo cuando me hablaba un fulanito que yo decía, ay, me atrae, o todo, y me decía, ay, hola, bonita, te voy a hablar, a ver si salimos. Puta, sentía ese splash. Y esa es ahí como la droga. Eso es lo que me hacía que yo vuele de la realidad y me vaya a estos campos. Entonces empezaba una pseudoilusión, una obsesión, y y ya me iba de este mundo como si me hubiera drogado. Sí sería similar desde mi punto de vista, sí es similar, y uno tiene que estar muy cauteloso de que lo que estoy sintiendo es ese splash tan conocido y tan grato en un principio, porque luego pues ya sabemos cómo se paga. Sí. Muy bien. Sigamos con Jessica B. Voy a abrir tu micrófono. Ahí está. Gracias. Buenas noches, Rocío. Mi pregunta concreta, y bueno, agradecerte este compartimiento. La verdad es que me identifico en muchos aspectos de los que compartiste. Pero bueno, mi pregunta concreta es si a ti te ha pasado en algún momento que con esos pensamientos, pues yo lo puedo decir así como libres o sanos, ¿te ha pasado en algún momento que pienses de pronto estar loca, ¿no? A mí me ha pasado eso.
Y no me refiero a que yo tenga razón, ¿no? Digo, por muchas situaciones que he pasado, pero sí hay momentos en que tengo ese pensamiento de que no encajo, que estoy loca por tener ese tipo de pensamientos, pues sanos de alguna forma. ¿Pensamientos obsesivos o de qué? No, pensamientos sanos, sanos, Ah, limpios. que si tú tienes pensamientos sanos y limpios, a veces sientes que estás loca. Sí, así es. ¿Eso? Sí, eso. Ah, bueno, ya, ok, ok. No, a mí más bien lo que me pasaba o me había pasado era así como que yo sentía que eso era estúpido, ¿no? De gente que daba hueva, de gente aburrida y que no eran tan inteligentes, ¿no? Entonces, como yo era súper puta, inteligentísima, hacía unos shows maravillosos, ¿no? Pues es esa parte de la enfermedad, del pensamiento del autoengaño, de la ilusión, de no ver, o sea, la ilusión es hacer como una realidad paralela, güey, de decir, aquí estás viendo esto, ¿cómo me dices otra cosa? ¿No? Estás viendo que esta familia es armoniosa y es tranquila y se divierten con cosas sencillas, ¿de dónde, Rocío, sacas que son una bola de ineptos? Cuando están disfrutando lo que tú no estás disfrutando. Yo podía estar, por ejemplo, en un viaje y yo veía gente que decía, se sentaba en una barca, iba yo un día y estaban viendo la maravilla del paisaje y yo iba sufriendo porque mi querido fulanito por el cual llegué a un grupo no iba a ese viaje. Hubiera sido perfecto con él, pero sin él, pues cómo, aunque iba mi hijo, mi familia, ¿no? Entonces, pero para una persona tan dañada y tan tóxica, pues los que iban mal eran los demás. No se daban cuenta que hacía falta el MOI, ¿no? Para que esté ahí. Entonces, pues sí hay una sensación de no pertenencia y de como que uno fuera un ser diferente, único, pero no único amándome, ¿no? Sino único en una situación de egoísmo. Y es un resultado, pues sí, de tanto de la enfermedad, de tanto haber sido lastimada o lastimado de niño o algo, y es un mecanismo de defensa que ha servido en la vida, pero que hay que aprender a soltar y a permutarlo por otro más sano. ¿Por qué? Al final del día, las personas que llegamos al grupo somos el parteaguas de la familia y podemos ser ejemplo a lo mejor de alguien, de otro familiar, de un nieto, de la sobrina, de alguien que vea una conducta diferente y que vea que hay un abanico de posibilidades. Tenía yo una paciente que me decía, joven, que es que su mamá le dijo que se tuvo que casar con el desgraciado de su papá, porque ella estaba embarazada y que maldita la hora en que se embarazó y que por la culpa de la joven, yo ya eso decía, puta, esto sí está cabrón, ¿no? Para la niña, a la jovencilla. Y resulta que, eh, finalmente le hice ver que la mamá tenía un abanico. No es cierto que se tenía que casar, se pudo haber abortado, pero fue su decisión tenerla. Y fue su decisión no ser madre soltera y casarse con ese desgraciado que decía que era su papá, ¿no? Entonces, todos tenemos ese abanico y un regalo muy grande es que le permitamos a nuestra familia ver una cosa diferente a lo que han visto siempre. Con eso, seguramente yo le pido a Dios que nuestros ojos alcancen a ver en esas generaciones que vienen o en esa familia que está, ese rebote, vamos, de lo positivo. Sí. Muy bien. Creo que se cerró su micrófono. A ver, Jessica, ¿sí quedó respondida la pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, Rosy. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ya sea que la escriba o levante la manita. Hicieron una pregunta desde hace tiempo en el chat, pero del grupo, en el de WhatsApp. Preguntan que si eres terapeuta. Si eres terapeuta. Ay, bueno, mira, es que eso en un compartimento así, como que no es muy ético, pero si la persona platica, sí podemos platicar y ya le diré, pero pues que no es momento de anunciar cosas así.
por ética de los grupos y por la autonomía. Pero yo quiero abundar un poquito más en esta cuestión del trato entre compañeros en un grupo, porque ahorita que Esther habló de la palabra del víctima y del victimario, eso es lo que, cuando yo digo mi parte bondadosa, por ejemplo, cuando inicio una relación y soy toda miel, bueno, antes, ¿no? Y luego al avanzar ya era toda corajienta y malosa, ¿no? Eso se reproduce en un grupo, porque resulta que a veces en el trayecto cambia uno de silla y se vuelve el victimario. Y entonces se toma uno a una persona indefensa y codependiente necesitada, como yo era el papel que yo hacía, por ejemplo, siempre, entonces ahora a veces se confunde con recuperación. A veces la gente que abusa de otra persona dentro o fuera del grupo creen que ya están recuperados y cree uno, no, yo ya no me dejo, ¿cómo ves? Ahora la que tiene 2 cabrones soy yo. Antes a mí me engañaban y ahora la que engaña soy yo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay reacciones que todavía tienen en el fondo mucho resentimiento y mucho odio y que se busca una revancha de manera inconsciente. Por eso no es que uno esté juzgando a la gente, pero sí, yo sé en mi cerebro que eso es, que estoy en riesgo de hacer un gran daño o de hacerme un gran daño por ese cambio de silla en un proceso, solamente tengo que abstenerme. Incluso yo de pronto decir, no voy a la junta de los X días, porque va la persona esta que me está moviendo, entonces mejor no voy y hago otra cosa, porque ese es el verdadero acto de amor a mi persona y a la otra persona. Y además se lo digo a mi madrina o a mi padrino para que me vaya, ¿qué es lo que me está detonando ese otro enfermo o enferma? Que mi niña interior o niño interior quiere obtener a esa persona. Y acaba siendo un abuso porque realmente, finalmente, el que tiene más tiempo en un grupo acaba siendo el que abusa de otro. Para complementar con lo que Esther dijo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Dado que no hay más preguntas, entonces vamos a comenzar a cerrar la junta. Rocío, pues nuevamente muchas gracias por compartir tu vasta experiencia. Nos es de mucha utilidad. Aunque es cierto eso de que nadie o casi nadie experimenta en cabeza ajena, pues a mí sí me ha servido mucho toda la experiencia de los que ya tienen más tiempo con el programa para poder avanzar más rápido, para poder recuperarme mejor. Entonces, pues en nombre de todos, aunque al final abro los micrófonos, pero muchísimas gracias, Rocío. Entonces, comencemos con el cierre. El tiempo, mira, tenemos una última pregunta, yo creo que ya con esta cerramos. Dice, ¿podrías hablar o dar tips de cómo lograr sobrevivir en la abstinencia y o trascendencia? Es pregunta de Marta D. ¿Cómo vivir en la abstinencia? Sí, dice, ¿podrías hablar o dar tips de cómo lograr sobrevivir en la abstinencia? Ajá. Ok. Sí, yo pasé por ese síndrome, muy al inicio, ¿no? Entonces, yo tenía una obsesión por buscar y por hablarle por teléfono al fulanito. Y me decía mi madrina, checa qué es lo que quieres oír o saber de él o qué. Yo decía, no, todo. Y bueno, finalmente me di cuenta que mi mayor necesidad era hablarle, oírlo. Él vivía además en Puebla, en Tlaxcala, en otro lado, ¿no? Luego se vino para acá, pero bueno, y me di cuenta que a veces lo que hacía yo como un placebo era hablar a su casa cuando yo sabía que él no estaba
y en la contestadora escuchaba su voz. Y ese timbre de voz era algo a lo que yo era adicta. Pero entonces empecé, es como si disminuyera la dosis, por decir así, ¿no? Y entonces en lugar de hablarle y de que me cuelgue y que me miente la madre y que me diga que ya lo tengo hasta la madre y todo eso, yo oía su voz y luego empecé a decir, no, no la voy a oír. Entonces, es como poco a poco decir, por el día de hoy, como dicen, solo por hoy, para mí, en un inicio yo confieso que yo no podía decir solo por hoy, decía solo por 2 horas, si eran las 4 de la tarde, decir a las 6 le hablo, pero ahorita voy a dar 2 horas. Y a las 6 decía, no, no, ¿qué hago? 1 hora más. Y me decía mi madrina que si me sentía muy obsesionada, le hablara. Antes de hablarle a él o antes de caer en la acción de esa obsesión, le tenía que hablar a mi madrina o a una compañera, si mi madrina estaba en horas de trabajo o algo, hablarle a otra persona. Porque a veces la compulsión en la abstinencia, es decir, cuando hablo, en lugar de hablar con el fulano, por ejemplo, hablo con otra, se baja. Entonces depende del, como detectar muy bien cuál es la mayor pulsión para meter una sustitución. Sería como algo así lo que yo puedo decir, como una sustitución, pero en mucho es, si tengo que hablarle 10 veces a mi madrina al día, porque me estoy sintiendo, fue mi caso, me estaba sintiendo yo muy, muy obsesionada y en una abstinencia que me daba así temblorina y mariposas en el estómago, y hasta que diera la hora de la junta, y yo me iba al grupo y me paraba media hora antes y estaba ahí en la puerta, ahí como caminando a lo loco, pero sabía, tenía muy consciente y algo que me ayudó mucho es decir, esto horrible que siento es síndrome de abstinencia, pero cuando yo lo pase, que es el primer paso a la desintoxicación, y el saberlo me ayudó a decir, sí me está doliendo, pero es cuando dicen que el dolor verdadero ayuda a crecer y que crecer duele. Y el otro pinche dolor y sufrimiento que había yo tenido tantas veces en la vida no me había servido. Y este dolor de la abstinencia sí me estaba sirviendo. Entonces había que tener otras actividades forzosamente, desde hablarle a un compañero, a alguien y decir, oye, me siento muy mal, déjame. Antes de ir al grupo nos vemos 2 horas antes para tomar un café o caminar o algo. Y sí, tuve que ir a caminar y otra que me obligaba yo, porque no me gusta, nunca me ha gustado hacer ejercicio, tenía yo que salir a correr bajo el sol en la mañana o a caminar, porque el sol y el ejercicio generan endorfinas y ayudan a sobrepasar esa abstinencia y comer a mis horas, porque también, al igual que le pasa mucho a los alcohólicos, cuando uno puede confundir el hambre de comida con la necesidad, entra una ansiedad muy parecida a la necesidad de la sustancia, que en nuestro caso pues, puede ser una persona. Eso sería. Perfecto. Muy bien. Nuevamente, gracias, Rocío. Una última aclaración. Si hay alguna persona que se haya integrado por vez primera y desee militar en el grupo, ahorita ya por cuestiones de tiempo no se le puede dar la bienvenida. Le sugiero que se integre a otra junta para que se le pueda dar la bienvenida. Nada más le tiene que avisar a quien esté coordinando que es una persona nueva o que recién se está integrando. Muchas gracias. Entonces, ahora sí. A ver, denme un segundo. Listo. El tiempo se nos ha terminado. Para concluir esta sesión, me gustaría recordarles que las opiniones aquí vertidas son estrictamente personales, por lo que pueden quedarse con lo que les agrade y desechar el resto. Todo lo que han escuchado fue dicho con reserva, de modo que debe considerarse confidencial. Mantengámoslo dentro del ámbito de esta sala y en la intimidad de nuestra mente. Evitemos la crítica, la censura y la murmuración para que la confianza florezca entre nosotros y podamos expresar sin ningún temor nuestras vivencias. Que la comprensión, el amor y la paz sean el espíritu de nuestro grupo.
Muchas gracias por haberme permitido coordinar esta sesión. Bueno, prácticamente el cierre de la sesión. Y concluyamos con nuestra oración de cierre que la pueden ver ahí desplegada. Agradecemos a nuestro poder superior por todo aquello que hemos aprendido de la reunión. A la hora de cerrar, llevamos con nosotros la sabiduría, el amor y la esperanza de la recuperación. Es importante recordar que nos mantenemos con contribuciones voluntarias. Les encargamos mucho que sigan dando sus aportaciones. Se está juntando el dinero para poder pagar la renta del local, para poder pagar los servicios, aunque no hay consumo, pero pues de cualquier manera luego llegan por alguna cantidad, hay que pagarlo, y sobre todo para poder seguir pagando esta plataforma Zoom. Recordemos que la Junta de Conciencia anterior se aprobó que siguiéramos con estas juntas. Entonces, ya no se pueden hacer colectas aparte para pagar la mensualidad, se tiene que tomar de la misma séptima, hay que seguir aportando para que podamos tener este beneficio. Y finalmente, concluyamos con nuestras oraciones de la serenidad y después de la responsabilidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. La oración de la responsabilidad. Y yo soy responsable cuando cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de codependientes anónimos siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Sigamos enchufándonos, conectándonos, iniciando sesión, como quieran llamarle, porque esto sigue funcionando. Gracias a ustedes. Voy a activar los micrófonos para que le puedan agradecer los que quedan a Rocío de manera directa. Gracias. Gracias. Gracias, Rocío. Buenas noches. Gracias a ustedes, que descansen y descansemos con pensamientos positivos. Gracias, David. Sí. Claro que sí. Chao. Bye. Gracias, David. Bye. De nada, descansen. Chao, chao. Igual. Adiós. Y si se Adiós, portan mal, Ángel. invitan. Bye.